En principio vimos la estructura atómica. Dijimos que el átomo estaba formado por protones, neutrones y electrones. El átomo de Bohr. Bohr decía que teníamos un núcleo positivo y que los electrones giraban alrededor de este núcleo en niveles de energía. Entonces nosotros usamos el modelo de Bohr para graficar nuestro átomo. ¿Pero qué usamos del modelo de Bohr? Vamos a usar solamente esta porción, como lo indica la primera página del cuadernillo. Vamos a dibujar un núcleo en donde vamos a poner ¿qué cosa? Los protones y los neutrones. Y vamos a dibujar una porción de los niveles de energía en donde vamos a ubicar a los electrones. En la primera actividad yo les pedía que ustedes distribuyeran las partículas según la información del elemento. La tabla periódica nos da a nosotros un elemento y de ese elemento nos da un A y un Z. ¿Bien? Recuerden que dependiendo de la tabla periódica van a encontrar A arriba, abajo, de este lado, ¿sí? Y Z también, arriba, abajo, de este lado, derecha o izquierda. En cada tabla periódica tiene un indicador de cuáles son los datos del elemento. Las propiedades de las partículas son la masa y la carga. La característica de las partículas según su masa es que los protones y los neutrones tienen una masa de una UMA por unidad de masa atómica. Y comparado con la masa de los protones y los neutrones, los electrones tienen una masa despreciable. Es prácticamente nula en comparación con la masa de los protones. La característica de las partículas, que es la carga. Los protones tienen carga positiva, los neutrones tienen carga neutra y los electrones tienen carga negativa. De estas características podemos sacar esta información, que la masa del átomo está dada por la suma de los protones y los neutrones. Por más que sumemos los electrones acá, no va a ser la diferencia, ¿sí?, en el total. Y después tenemos a Z, el número atómico. Es el número que identifica al elemento. El número de protones me indica cantidad de cargas positivas. Por lo tanto, en un átomo neutro deberíamos tener la misma cantidad de cargas negativas que de cargas positivas. Por eso tenemos la misma cantidad de protones que de electrones. El hierro, que tiene una masa de 56 y un número atómico de 26, tiene, si Z es igual a 26, 26 protones. Si ese elemento es un elemento neutro, quiere decir que la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones. Ese elemento tiene 26 electrones. Y la masa total es igual a la suma de los protones más los neutrones. Bien, los neutrones son nuestra incógnita. No los conocemos. ¿Cómo hacemos cuando tenemos una incógnita en una igualdad? Despejamos la ecuación. Pasamos el término haciendo la operación contraria. Entonces, 56 menos 26 me dice que la cantidad de neutrones en este átomo son 30. Neutrones, 30. ¿Cómo hacemos para ubicarlos en el átomo? ¿Cuáles son las partículas que van a ir en el núcleo? Los protones y los neutrones son los que van a ir en el núcleo. 30 neutrones y 26 protones. Ahora, tenemos para distribuir en los niveles de energía 26 electrones. Como decía, el archivo de los postulados de Bohr que les compartí, en el nivel 1 íbamos a tener un máximo de 2 electrones.
en el nivel 2 un máximo de 8 electrones, en el nivel 3 un máximo de 18 electrones, en el nivel 4 un máximo de 32 electrones. ¿Bien? Entonces, a medida que nosotros llenábamos esa cantidad, pasábamos a la siguiente. Si yo tengo 26 electrones, quiere decir que puedo poner 2 en el primer nivel y me sobran 24 para seguir distribuyendo. De esos 24 puedo poner 8 en el segundo nivel y me sobran 16 para seguir distribuyendo. Entonces podría poner los 16 electrones en el nivel 3. Bien, y ahí tengo 26 electrones distribuidos, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Esta distribución sería según el modelo de Bohr. Pero después nosotros vimos que había otra distribución de electrones que se llamaba configuración electrónica. Los niveles de energía tienen subniveles de energía. El nivel 1 tiene un subnivel S, el nivel 2 tiene un subnivel S y otro subnivel P. El nivel 3 tiene un subnivel S, P y D. El nivel 4 tiene subniveles S, P, D y F. El nivel 5 tiene subniveles S, P, D y F. El nivel 6, S, P y D. Y el nivel 7, S y P. Nos damos cuenta que este es el que está más cerca del núcleo, por lo tanto, el que tiene la energía más baja. A medida que nos alejamos del núcleo, estos tienen la energía más alta. Nosotros habíamos dicho anteriormente que los subniveles S tenían capacidad para albergar 2 electrones. Los subniveles P dijimos que iban a albergar 6 electrones como máximo. Los subniveles D tienen capacidad para albergar 10 electrones y los F tienen capacidad para albergar 14 electrones. ¿Cómo se van a ir llenando estos niveles? Primero vamos a llenar el subnivel 1S con sus 2 electrones, 2S con sus 2 electrones, 2P con sus 6 electrones, y después del subnivel P vamos a llenar el subnivel 3S2. Después vamos a llenar el subnivel 3P y después de ese subnivel vamos a llenar el 4S2. Según esta regla de la diagonal, empezamos a llenar primero el nivel 4S2 antes de terminar de llenar el nivel 3. Entonces, cuando empezamos a llenar electrones por subniveles, los subniveles empiezan a mezclarse. ¿Ven cómo terminamos de llenar el subnivel 3D? Seguimos por el 4P y ya empezamos con el nivel 5 antes de terminar el 4F. Esta regla de la diagonal nos va a dar el siguiente ordenamiento de subniveles de energía. Esta configuración electrónica nos decía que teníamos que distribuir a los electrones en subniveles de energía. 1S, 2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y después del 3P6 saltábamos al nivel 4. Llenando el nivel 4S2 podíamos volver al 3D. ¿Bien? Pero ¿cuántos electrones llevamos hasta el momento? 2 más 2 son 4, más 6 son 10, 12 y 6, 18 y 2, 20. Ya llevamos 20 electrones. Quiere decir que nos restan 6 electrones para el subnivel 3D. Nosotros, como ya sabíamos, todos los subniveles S pueden albergar un máximo de 2 electrones. Los subniveles P pueden albergar un máximo de 6 electrones. Los subniveles D, un máximo de 10 electrones. Y los subniveles F, un máximo de 14 electrones. Entonces, esta es nuestra configuración electrónica para el hierro. Eso quiere decir que en el nivel 1 yo voy a tener 2 electrones. Que en el nivel 2 voy a tener 2 más 6, 8 electrones. Que en el nivel 3 voy a tener
2 más 6, 8, más 6, 14 electrones. Y que en el nivel 4 voy a tener 2 electrones. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que según la configuración electrónica, la distribución de electrones en sus niveles de energía, 2 de esos electrones que nosotros pusimos en el nivel 3 le corresponden al nivel 4. Bien, entonces podemos hacer este tipo de correcciones y queda mucho mejor la distribución de electrones. A partir de la configuración electrónica del hierro, nosotros podemos determinar en qué posición de la tabla periódica se encuentra. El periodo va a estar dado por el último nivel de energía, por el nivel de energía más alto. El nivel de energía más alto en este caso es el nivel 4. Por lo tanto, este elemento va a estar en el periodo 4. Y el grupo va a estar dado por la cantidad de electrones que haya desde el último subnivel S hasta el final. 2 más 6, 8. Quiere decir que este elemento va a estar en el grupo 8. Esta contabilidad de electrones para determinar el grupo no tiene en cuenta los electrones de los subniveles F, ya que los elementos de transición interna, los de subniveles F, no tienen número de grupo. El último subnivel de energía, el subnivel D, es el que nos va a indicar en qué bloque de la tabla periódica se encuentra. Se encuentra en el bloque D. Por lo tanto, es un elemento de transición. Si tomamos como ejemplo un elemento recurrente que tuvimos en las ejercitaciones, como es el plomo, que tiene un A de 207 y un Z de 82, que los protones son 82. Si A es igual a 207 y Z es igual a 82, ya sabíamos que los neutrones son el resultado de A menos Z o A menos la cantidad de protones, que sería lo mismo. 207 menos 82 serían 125. Y como el átomo es neutro, podemos decir que los protones son iguales a los electrones. Quiere decir que si tengo 82 protones, voy a tener 82 electrones para distribuir en los niveles de energía. ¿Cómo lo voy a distribuir? Voy a usar directamente la configuración electrónica. Tenemos entonces que, ¿cómo voy a distribuir 82 electrones? 1s2, 2s2. Una vez que tenemos la configuración electrónica completa, hasta los 82 electrones, podemos distribuir los electrones por niveles de energía. Para el nivel 1 tenemos 2 electrones. Para el nivel 2, 2 más 6, tenemos 8 electrones. Para el nivel 3, 2 más 6 más 10, tenemos 18 electrones. Para el nivel 4 tenemos 2 electrones, más 6 son 8 electrones, más 10 son 18 electrones, más 14 son 32 electrones. Para el nivel 5 tenemos 2 electrones, más 6, 8 electrones, más 10, 18 electrones. Y para el nivel 6 tenemos 2 electrones, más 2 electrones, 4 electrones. Nos queda averiguar en qué posición de la tabla periódica está este elemento. ¿Cuál es el nivel de energía más alto? El nivel de energía más alto es el nivel 6.
en la configuración electrónica nos damos cuenta que el nivel 6 es el nivel de energía más alto. Quiere decir que este elemento está en el periodo 6. Bien, ahora, como el último subnivel de energía es el P, este elemento está en el bloque P. ¿Y cómo sabemos en qué grupo está? Buscamos el último S y contamos los electrones que hay en el último S, como ya habíamos dicho, sin tener en cuenta el F, el subnivel F. 2 y 10, 12, más 2, 14. Está en el grupo 14. Si vamos a la tabla periódica, en el periodo 6 y grupo 14 del bloque P de los representativos, está el plomo. Como ya sabíamos, los elementos del bloque S y P son elementos representativos. Bien, los elementos del bloque D son elementos de transición. Y los elementos del bloque F son elementos de transición interna.